Please welcome to this session. This is our second session for week number 2, and today we are going to check the topic used to. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de espacio abierto correspondiente a la semana número 2. Es la segunda que tenemos. Y bueno, el día de hoy estaremos revisando el tema de el pasado con used to. Si bien la clase pasada, perdón, revisamos el tema del pasado, el día de hoy continuamos con una extensión de lo que ya vimos, que en este caso sería pues el pasado con used to. ¿Ok? So, the agenda for today, we are going to start with the objective. Then we have the review for past simple. Then we have the past simple used to. Then we have the past simple versus past continuous. I mean, the difference among each of them. And if we have time, we are going to check the topic countable and uncountable nouns, but only if we have enough time because this is a long topic. And also, if there are no time, well, you can check this topic on your resources for this week. Okay. La agenda para el día de hoy, vamos a comenzar con el objetivo, seguido de un repaso del pasado simple. Luego veremos el pasado simple con used to. Veremos también la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo. Luego veremos los sustantivos contables y no contables. Y pues terminaremos con lo que será en la siguiente edición de Espacio Abierto. Pero aquí es importante mencionar, chicos, que los sustantivos contables y no contables, bueno, el tema de los sustantivos contables y no contables, solamente lo veremos si tenemos tiempo, si queda tiempo al finalizar bueno, ya que veamos la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo, ya hemos hecho los ejercicios, porque es un tema un poco complejo, bueno, no complejo, es un tema un poco extenso, el cual pues sí nos llevaría tiempo revisarlo a profundidad. Entonces, si no hay tiempo, ustedes lo pueden revisar en los recursos de la semana. ¿Ok? Ahí se encuentra, aparte que no es de suma importancia este tema para el desarrollo de su actividad integradora 4 o 3. Okay, so let's continue then with the um, objective for this session. Vamos a continuar con el objetivo para esta sesión. Unit number 3, Customs and Traditions. Unidad número 3, Costumbres y Tradiciones. Dice, aplica las nociones gramaticales y el vocabulario, perdón, propuestos en esta unidad para comunicar de manera oral y escrita experiencias que ocurrieron en el pasado en relación con su contexto, así como solicitar información de manera oral y escrita en torno a un evento específico del pasado. ¿Ok? Entonces, ahorita ya tenemos lo que es el repaso de la unidad número, perdón, de la sesión pasada. Y bueno, para esto vamos a hacer uso de un listening. Vamos a escuchar el audio, vamos a escuchar el audio 3 veces y una vez que terminemos de escucharlo, vamos a continuar con el primer tema de esta sesión. Para ello, pues bueno, es importante que pongan atención al audio, y em, vayamos contestando las preguntas conforme las vayamos escuchando. Recuerden, lo escuchamos 3 veces. Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great! What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles.
Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me. I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great. What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great. What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me. I'm interviewing some people and asking, what did you do yesterday? Okay, guys. So, the first question says, what did Bob do yesterday? ¿Qué fue lo que hizo Bob el día de ayer? Okay. So, what did Bob do yesterday? ¿Qué fue lo que hizo Bob el día de ayer? If we remember the video, Bob went to work, but first he went to exercise.
He went to work out. ¿Ok? Entonces tenemos que Bob fue al trabajo, pero antes de ir al trabajo fue a hacer ejercicio. ¿Ok? Entonces, what did Bob do yesterday? Well, he did some exercise. Número dos, number two. What cardio did Bob do? ¿Qué tipo de cardio hizo Bob? Okay. So, if we remember the video, Bob ran and jogging. Si recordamos el video, Bob corrió, ran and jogged. Corrió y trotó. Number three, what did Bob do after finishing his workout? ¿Qué hizo Bob después de terminar su entrenamiento? He went straight to work. Él se fue directo al trabajo. Okay. What time did Bob finish work? ¿A qué hora Bob termina de trabajar? Well, Bob finished work at 5, 5 o'clock. Okay. Bob termina de trabajar a las 5 en punto. I'm sorry. So now let's continue with the topics past simple used to. Y vamos a continuar con el pasado simple de used to. So, used to means an action or habit that was common in the past, but not anymore. Used to significa, bueno, se traduce como solía y lo utilizamos para hablar de lo que solíamos hacer en el pasado, pero que ya no hacemos en el presente. Esto hablando de la forma afirmativa. Si hablamos de la forma negativa, pues expresamos lo que no solíamos hacer en el pasado, pero que ahora hacemos en el presente. ¿Ok? And this used to should not be confused with to be used to, which means accustomed to something normally out of habit or experience. Entonces, used to no se debe de confundir con to be used to, que es el acostumbrarse a algo. Solía no se debe de confundir con el acostumbrarse a algo, que es to be used to. Y bueno, entonces tenemos que used to lo usamos para hablar de lo que solíamos hacer. So, which is the affirmative structure? ¿Cuál es la estructura afirmativa? So, the affirmative structure or the affirmative structure uses used to plus a verb. So let me write in here the affirmative structure. So let me change the color. So the affirmative structure starts with a subject plus used to plus verb plus complement. Okay. Subject plus used to plus verb plus complement. Okay. This is important because the affirmative structure is the only one that uses used to, the ed ending. For example, says, I used to drink coffee every morning. He used to live in London. He used to play football professionally. Entonces, la estructura afirmativa nos dice que comienza con un sujeto seguido de la palabra used, tú, más un verbo y un complemento. Y aquí tenemos algo muy importante. Solamente la estructura afirmativa, solo la estructura afirmativa utiliza used con la terminación ed. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta, solamente la estructura afirmativa utiliza used con terminación ed. ¿Ok? Y pues bueno, el verbo debe estar en su forma base, no debe de cambiar, más un complemento. Ejemplos, I used to drink coffee every morning, but now I drink tea. Yo solía tomar café todas las mañanas, pero ahora tomo café. She used to live in London, but now she lives in New York. Ella solía vivir en Londres, pero ahora vive en Nueva York.
He used to play football professionally, but he had to quit because of an injury. Él solía jugar fútbol profesionalmente, pero tuvo que retirarse debido a una lesión. Ok, entonces, pues bueno, el punto más importante de las oraciones afirmativas es que utilizan used to con la terminación ed. Ok. Let me clear the notes. Oh my goodness. Okay, so now we have the negative structure. And the negative structure, it's a little bit the same as the affirmative structure. The only thing that changes is that in this structure, we use the auxiliary didn't and sorry, didn't and use did not have the used to. I mean, did not have the ed end. Okay. For example, says in here, example says in here, I didn't used to like her, but now I don't. I think she is great. Yo no, a mí no solía gustarme ella, pero ahora pienso que es espectacular, o que es genial, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la oración negativa? Y esto es muy importante. La oración negativa, a diferencia de la oración afirmativa, utiliza el auxiliar didn't. Y el auxiliar didn't nos está diciendo, en primer lugar, que la oración está en pasado y en segundo lugar, que la oración está negativa. Y por lo mismo, no podemos utilizar used con la terminación ed. Por eso solamente se utiliza use sin la terminación ed, use. ¿Ok? Ejemplo, I didn't used to like her, but now I think she is great. Dice, a mí no solía gustarme ella, pero ahora pienso que es genial. Entonces, lo importante aquí es rescatar que cuando tenemos el auxiliar didn't para formar una oración negativa, pues no utilizamos la terminación ed en used to. ¿Ok? Sin embargo, hay otra forma de expresar una oración negativa con used to. Y esto es utilizando la palabra never, que es un adverbio de frecuencia. Never, esta palabrita never, su significado es nunca. Sin embargo, al tenerlo en una oración, es como si tuviéramos una oración afirmativa con significado negativo. Es decir, que cuando utilizamos never, es sujeto más never más used con la terminación ed, used to más un verbo y un complemento. ¿Ok? Ojo, solamente cuando tenemos never. Si en dado caso tenemos el auxiliar didn't para formar la oración negativa, pues used no tiene la terminación ed, es solamente used, use. ¿Ok? Next, we have the interrogative structure. Ahora, tenemos la oración interrogativa. So, the interrogative structure starts with the auxiliary did. Let me write the structure in here. So it starts with did plus subject plus used to plus verb plus complement plus question mark. Okay. Mhm. Like this. And as we are using did, there is no need for us to write. I'm sorry, guys, to write used with ed ending. Okay. Entonces, la pregunta es como la oración negativa. Utiliza el auxiliar did. Como está utilizando el auxiliar did, que nos indica que la oración está en pasado, entonces no es necesario utilizar used con la terminación ed. De hecho, no se debe de hacer. Solamente se agrega use to. ¿Ok? Ahora, si tenemos este tipo de preguntas,
las que estamos viendo ahorita, solamente nos arrojan respuestas de sí y de no. Y si la respuesta es sí, pues yes, sujeto más did. Si la respuesta es no, no, sujeto más didn't. Pero ¿qué pasa si queremos una respuesta más elaborada? Algo más en concreto, que no sea un sí o un no. Bueno, pues tenemos que iniciar la pregunta con una WH question más did, WH question más did, más sujeto, use to, sin la terminación ed, verbo y complemento. ¿Ok? Lo único que cambia es que al inicio utilizamos un WH question y recuerden, dependiendo del WH question que tengamos, es, perdón, la respuesta que vamos a obtener. So, now let's work with two activities related to used to. Vamos a trabajar con dos actividades relacionadas con used to. Para ello, pues bueno, voy a leer la oración, pueden practicar la pronunciación después de mí y les daré 10 segundos para que escojan la respuesta y luego yo escogeré la respuesta correcta. Dice, I be very shy when I was a little kid. I used to, I used it, or I used to. Which is the answer? Okay, the answer is I used to. Next, I eat any vegetables or fruit, but now I do. Yo comer ningún vegetal o fruta, pero ahora sí lo hago. Didn't use have to, didn't use, or didn't use to. Which is the answer? 1, 2, or 3? Okay, so the answer is didn't use to. Next, where on holiday when you were a child? Did you used to go? You used to go. Did you used to go? Which is the right answer? ¿Cuál sería la respuesta correcta para esta oración? ¿Cuál, chicos? Okay, so the answer is, did you used to go? Next, like chocolate when you were younger. Like chocolate when you were younger. So which is the answer, guys? Did you used to? Sorry, did you used to? You used to? Or did you use? So, ¿cuál sería la respuesta correcta? Did you used to like? Número uno. I early on Sunday mornings and then read the newspaper. Used to get up, used to get up, or usually get up. Bueno, en este caso es usually. I play hockey, but now I find it exhausting. Usually, used to, or didn't used to. So the answer must be I used to. Used to. Next. How to go to school when you were a child? Did you use, used you, or you used?
So is how did you used to go to school? Very good. Next. Next. My mom liked cats, but now she loves them. Doesn't used to, didn't used to, or used to. Which is the answer? My mom didn't used to. Very good. So, let's work with another activity for used to. Vamos a trabajar con otra actividad de used to. Dice, we use used to talk about, usamos used to para hablar de past habits, hábitos pasados. Things we did in the past, but not now we don't. Cosas que hacíamos en el pasado, pero que ahora ya no hacemos. Things we did in the past and do now. Cosas que hacíamos en el pasado y ahora las seguimos haciendo. 10 segunditos. So the answer is past habits and things we did in the past, but now we don't. Okay, next. I watch a lot of cartoons when I was 5. Used to, didn't used to. Yo ver muchas animaciones, caricaturas cuando tenía 5 años. Okay, so the answer is I used to. Like spinach when you were a kid. Did you used to, or did you used to? Una, dos o tres. Dice gustar las espinacas cuando era un niño. So the answer is did you used to? ¿Te solían gustar las espinacas cuando era niño? Next says listen to trap. She listened to trap, but now she likes it. Ella escuchar música trap, pero ahora le encanta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Not used to, didn't used to, or used to. Mhm. So, still didn't used to. Next says, when we have never in a sentence or a question we use, cuando tenemos never en una oración o en una pregunta, utilizamos used to or didn't used to. Used to. What did you used to? You did used to or did you used to hate as a child? ¿Cuál será la respuesta correcta? Okay. What did you used to? My parents and I live here. We moved some years ago. Mis papás y yo vivir aquí nos mudamos ya hace algunos años. Didn't used to, perdón. Used to or didn't used to. La 1, la 2 o la 3. So my parents and I didn't used to. No solíamos vivir aquí.
I never to go to bed after 10 p.m. And now I go to bed at 1 a.m. Used to, didn't used to, or used to. Hmm, ¿Cuál será la respuesta correcta? I never used to. Next, Mr. Kindle be a police officer, but now he is a teacher. El señor Kindle ser un policía, un oficial de policía, pero ahora él es un maestro. Didn't used to, or used to. So which is the answer? Used to. Él solía ser un oficial de policía, pero ahora es un maestro. Now it says after used to we use. Después de used to utilizamos a verb in the past, a verb in the past participle, or a verb in the infinitive. So the answer must be a verb in the infinitive. Okay, it says after did not or didn't or did in questions, we use used to or used to. We use used to. Yeah. Very good. Now, the next topic we have in here. Well, no, we have a listening activity. So let's listen the audio 3 times. And after the 3rd time, we are going to answer these questions. Okay, so pay attention, guys. Conversation 1. Do you play sports? I used to play sports in high school. Yeah, I used to play sports too. Why did you stop? No time, I guess. Yeah, I used to have so much free time. Me too. I miss those days. Conversation 2. Do you speak French? I speak it a little. I used to use it all the time, but not anymore. Really? Why is that? Well, I used to work for a French company, and then I changed jobs. Oh, really? I didn't know that. Yeah, it was a lot of fun. Conversation 3. Are you coming to the party? No, I have to work. Work? What happened? You used to never miss a party. True, but I also didn't used to have a stressful job. Yeah, and you used to be poor, but you were fun. Yeah, I used to be fun. Conversation 4. Hey, you used to have a Spanish coworker, right? Yeah, Maria, but she moved. Oh, really? That's too bad. Yeah, I really miss working with her. Yeah, I liked her a lot. She used to always make me laugh. I know. We used to have such fun together. Conversation 1. Do you play sports? I used to play sports in high school. Yeah, I used to play sports too. Why did you stop? No time, I guess. Yeah, I used to have so much free time. Me too. I miss those days. Conversation 2. Do you speak French? I speak it a little. I used to use it all the time, but not anymore. Really? Why is that? Well, I used to work for a French company, and then I changed jobs. Oh, really? I didn't know that. Yeah, it was a lot of fun. Conversation 3.
Are you coming to the party? No, I have to work. Work? What happened? You used to never miss a party. True, but I also didn't used to have a stressful job. Yeah, and you used to be poor, but you were fun. Yeah, I used to be fun. Conversation 4. Hey, you used to have a Spanish coworker, right? Yeah, Maria, but she moved. Oh, really? That's too bad. Yeah, I really miss working with her. Yeah, I liked her a lot. She used to always make me laugh. I know, we used to have such fun together. Conversation 1. Do you play sports? I used to play sports in high school. Yeah, I used to play sports too. Why did you stop? No time, I guess. Yeah, I used to have so much free time. Me too. I miss those days. Conversation 2. Do you speak French? I speak it a little. I used to use it all the time, but not anymore. Really? Why is that? Well, I used to work for a French company, and then I changed jobs. Oh, really? I didn't know that. Yeah, it was a lot of fun. Conversation 3. Are you coming to the party? No, I have to work. Work? What happened? You used to never miss a party. True, but I also didn't used to have a stressful job. Yeah, and you used to be poor, but you were fun. Yeah, I used to be fun. Conversation 4. Hey, you used to have a Spanish coworker, right? Yeah, Maria, but she moved. Oh, really? That's too bad. Yeah, I really miss working with her. Yeah, I liked her a lot. She used to always make me laugh. I know, we used to have such fun together. Okay, guys. So uh, the first question says, why did they stop playing sports? La primera pregunta dice, ¿por qué dejaron de practicar deporte? So, no time or no money, porque no tenían dinero, porque no tenían tiempo. Okay, the answer is no time, because they don't have no time, porque no tienen tiempo, ya no tienen tiempo libre. Number 2, where did she use French? ¿Dónde utiliza el idioma francés? Okay. At work or in France, en el trabajo o en Francia. So the answer is at work. Okay. Number 3, she used to have parties or she used to be fun. Ella solía ir a fiestas o ser divertida. So, she used to be fun. Ella solía ser divertida. Number 4, she used to have a friend from Spain or speak Spanish at work. Ella solía tener un amigo de España o hablar español en el trabajo. So, she used to have a friend from Spain. Ella solía tener un amigo de España. So, now let's continue with the next topic, which is the difference among
the simple past and past continuous. So we use the simple past, as this says, in order to talk about some expressions or to express actions, events, or situations that happened in the past and finished in the past. Okay, for example, we studied in the library yesterday. So this sentence is telling us that the action start and finish yesterday, okay, is no longer happening in the present. On the other hand, we have the past continuous, and the past continuous is telling us that the action start in the past, but if the action finish or not, we don't know. I mean, it is not mentioned. It is only mentioned that the action started in the past. Okay. So, for example, they were studying. And this action, well, is just telling us they started to studying in the past, but we don't know if this action finished or not. I mean, it is unknown. Okay. So, now let me explain this in Spanish. Entonces, el pasado simple con used to. El pasado simple con used to lo vamos a utilizar. Pasado simple con used to, no. El pasado simple y el pasado progresivo. Ahí les va. El pasado progresivo, perdón, el pasado simple lo utilizamos para hablar de una acción que comienza en el pasado y continúa hasta el presente. Perdón, disculpen, chicos, estoy un poquito distraído. El pasado simple lo usamos para hablar de una acción que comienza y termina en el pasado, ¿ok? Como la oración que está aquí que dice, we studied in the library. Nosotros estudiamos en la biblioteca, ¿ok? El día de ayer. La acción indica que comenzó y terminó el día de ayer. Mientras que el pasado continuo lo vamos a utilizar para hablar de una acción que comienza en el pasado, pero que si termina o no, pues no sabemos, o sea, es algo que está desconocido, ¿sí? Es algo que desconocemos. Una acción, pues sí, desconocida. Esa es la diferencia. Vaya, solamente nos indica que la acción comienza, más no que la acción termina. Esa es la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo. Ahora, tenemos aquí un ejemplo, dice, they were studying, lo que nos indica que la acción, sí, en efecto, comenzó en el pasado, pero pues no nos está diciendo nada más, o sea, nada más nos dice que inició en el pasado, pero no nos dice si la acción terminó o continuó. ¿Ok? Hasta aquí, pues bueno, esa es la diferencia entre ambos tiempos verbales. Ahora, es importante destacar que, pues bueno, si podemos identificar si es pasado simple o pasado progresivo eh, con las expresiones de tiempo. Si se está indicando que la acción comienza y termina en el pasado, si tenemos los marcadores de tiempo como yesterday o last night o cualquier marcador de tiempo que tengamos, pues es obvio, es súper obvio que estamos hablando del pasado simple. Sin embargo, si tenemos un marcador de tiempo que no nos está indicando, perdón, si no tenemos un marcador de tiempo en la oración, pues es más que obvio que estamos hablando del pasado progresivo. ¿Ok? Aparte, pues bueno, otra forma de identificarlo es que los verbos en pasado simple utilizan la terminación ed, los verbos regulares. Los verbos irregulares pues tienen una forma distinta al verbo en presente, mientras que en pasado continuo los verbos se quedan en su forma base y debemos de añadir el verbo to be en pasado, que puede ser was o were. Y pues bueno, otra forma todavía más de identificar si es pasado simple o pasado continuo. Si en la oración tenemos el conector when, when, pues lo que sigue debe de ser pasado simple. Pero si tenemos, por ejemplo, el conector while, while,
Lo que sigue después de este conector es pasado continuo. ¿Ok? Pues bueno, vamos a hacer ahora una actividad sobre ello. Dice, your bike when the accident happened. Como les había dicho, pues bueno, si tenemos el conector when, indica entonces que lo que está después es pasado simple. Entonces, lo que esté aquí happen debe de estar en pasado simple. Ahora, lo que está aquí antes puede estar en pasado simple o en pasado progresivo. ¿Cómo lo indicamos? ¿Cómo lo identificamos? Pues bueno, hay que ver también qué tipo de verbo es. Si es un verbo performativo o una acción que requiera tiempo para realizarse, pues bueno, va a estar sí o sí en pasado progresivo. En este caso, ride, que es montar bicicleta, sí es una acción que requiere tiempo para realizarse, por ello debe de estar en pasado progresivo. Entonces, la respuesta sería, were you riding and happened? ¿Ok? Luego dice, when did to work when she into a car? ¿Ok? Tenemos when, lo que nos indica que crash debe de estar en pasado simple y drive es un verbo performativo que requiere tiempo para realizarse. Entonces, la respuesta sería, was driving and crashed. Luego, while old mountain, it snowing. Y este while nos indica que el espacio en blanco que está después debe de llevar el verbo en pasado progresivo. Y este start, pues por lo regular debe de estar en pasado simple. Mom her teeth when I home. Mi mamá sus dientes cuando yo casa. Entonces tenemos when, arrive debe estar en pasado. Y brush, verbo performativo, requiere tiempo para realizarse, entonces sería pasado progresivo más pasado simple. Luego, Simon under a tree when he a snake. Simón debajo de un árbol cuando él una serpiente. ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta correcta? 10 segundos. Simon was sitting, saw a snake. Ok, muy bien. Next. What you in the hospital when you? Were you doing? So, did you do was sing? ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? Exacto, es la primera. ¿Por qué? Porque después de when va el pasado simple y el pasado simple de sí es so. La siguiente oración dice that his newspaper when the ball him. Papá, su periódico cuando la pelota a él. Read, hit, was reading and hit. Maestro, pero ¿cómo sé cuál es el pasado simple de hit? Pues bueno, el pasado simple de hit es hit. No tiene otra forma en pasado simple, es igual que en el presente. Y lo que es importante aquí identificar es el verbo que está antes de when, que es read. Es un verbo performativo. Esto quiere indicar que requiere tiempo para realizarse. Entonces, la respuesta es was reading and hit. Last night at the party, I danced while my friends eat sweets. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? Tenemos while. Exacto, was dancing and were eating. Next, John football when he and fall. When he and fall, estos dos deben de estar en pasado simple y John está jugando, play es un verbo performativo, debe de estar en pasado progresivo. Entonces puede ser la segunda o la tercera. Was playing, slipped and falled, o was playing, slipped and fell.
¿Cuál es el pasado de sleep? Slept. ¿Y cuál es el pasado de fall? Fell. ¿Ok? Last night I a cockroach in my kitchen while I dinner. Last night yo, una cucaracha en mi cocina mientras yo cocina la cena. Okay. Found was cooking. Okay, very good, guys. Excellent. So we don't have enough time for this topic, so you can check this topic on the resources for this week. No tenemos tiempo suficiente para este tema, pero pueden revisar el tema en los recursos de la semana. And, well, on next sesión de Espacio Abierto, we are going to check the topics future tense will, future tense be going to, and future tense would. Para la siguiente sesión de Espacio Abierto, el día miércoles, veremos el tema del futuro con will y con would, y para el viernes veremos el futuro con be going to. Así también tendremos algunas actividades de práctica, actividades para reforzar la escucha y la producción oral. Y pues bueno, sería todo de mi parte el día de hoy, chicos. Les agradezco a quienes se hayan conectado y a quienes no, pues bueno, sé que hubo problemas con los servidores de Zoom, estuvieron un poco saturados, entonces tal vez por eso no los dejó conectarse. Recibí el mensaje de Wendy. Este, una disculpa por ello. Es algo que no puedo controlar, sin embargo, yo quiero ofrecerles una disculpa por ello. Y pues bueno, nos vemos el día miércoles. Cualquier duda o comentario que tengan, lo revisamos por medio de la plataforma. Me pueden mandar mensaje. Recuerden, es muy importante participen en el Learning Forum siempre. ¿Ok? Sería todo. Y pues bueno, hasta luego, chicos. Descansen. Bye. See you. Bye, guys. Bye.